Doctor Juan Manuel Sáez, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Héctor. Un gusto saludarlo de nuevo a Cristian, a los oyentes de Halcón Radio. Un feliz día, un feliz comienzo de semana. Gracias, señor. Aquí estamos listos, ya hemos arrancado, les hemos entregado más noticias de lo que ha pasado en Bogotá en las últimas horas, esto de la seguridad que no quiere funcionar, los bogotanos muy inseguros, ya no se puede montar a un bus, ya no puede estar usted en las calles, no puede entrar a un almacén porque lo sorprende por la espalda el delincuente, no tenemos seguridad en esta ciudad. De todo eso hemos hablado esta mañana. No sé de qué nos irá a hablar usted. ¿Qué tema tiene para esta mañana, doctor? Pues, Héctor, en la semana pasada tuve la oportunidad de hacer una diligencia y tuve que usar el transporte público del SITP. Y entonces es que fue inevitable escuchar la conversación de una dama que estaba sentada frente a mí con su pariente o familiar o amiga, no sé en qué eh, parentesco tenían, si es que lo tenían. Y la chica o la dama le decía a la otra persona, le decía a Petro, estaba teniendo una conversación por teléfono y hablaba muy duro. Y obviamente pues fue inevitable escuchar y decía, es que no puedo llegar temprano porque la ciudad está colapsada, toda la Caracas está cerrada, porque a Petro le dio por hacer metro. Entonces yo escuché y yo no creía lo que estaba escuchando. Entonces yo me puse a escuchar con mayor atención y entonces la señorita repetía y como que el interlocutor le hacía preguntas relacionadas con ese tema y le decía, sí, es que la verdad es que a Petro le dio por hacer metro, entonces están haciendo todas las columnas y la construcción de las estaciones y eso está terrible, decía la señora, cierro comillas. Entonces me sorprendió bastante esa manifestación porque la ignorancia de algunas personas que hoy apoyan este gobierno de Gustavo Petro y lo que este personaje dice, pues es bastante grande. Y yo quisiera recordarle a los oyentes algo que hizo Gustavo Petro en el año 2012 cuando fue alcalde. Obviamente usted y yo lo recordamos porque teníamos ya bastantes años en esa época. Algunas personas que son unos muchachitos hoy que nacieron en el año 2000 y que en esa época tenían 12 años, pues obviamente no tenían ni idea qué era lo que decía Petro ni por qué, cuáles eran las políticas del gobierno de la Bogotá humana, del gobierno progresista del año 2012. Y entonces yo los invito a que ustedes descarguen el programa de gobierno del que era entonces alcalde Gustavo Petro del año 2012 y 2015, porque ustedes allí se van a poder dar cuenta que Gustavo Petro fue un opositor al metro, fue un opositor al metro. Es más, a Petro en esa época se le criticaba como una persona que favorecía el Transmilenio y muchas personas lo relacionaban indebidamente con Enrique Peñalosa diciendo que él era una persona que como si trabajara para Enrique Peñalosa, que era el creador del sistema de Transmilenio en el año 2000 en Bogotá. Yo recuerdo esa época del año 2000, el primer Transmilenio en el que me monté, porque lo recibimos con gratitud, porque en esa época era la troncal de la Caracas y era realmente la guerra del centavo. Llegar al centro de Bogotá era bastante peligroso, no solamente por la inseguridad de la cual hoy nos seguimos quejando, sino porque los conductores de bus eran particularmente agresivos y ofensivos a manejar y no paraban donde debían parar, nunca utilizaban los paraderos, era un foco de inseguridad en las estaciones de ese sistema de bus de transporte público que había en esa época, en los años 90, y el Transmilenio fue un alivio en la Caracas y todo ese sistema nefasto que había en esa época. Y entonces a Gustavo Petro se le reprochaba, porque en su programa de gobierno nunca utilizó la palabra progresista para desarrollar el sistema de metro o de metros o de trenes en Bogotá. Entonces es lo que reactivaba o lo que promovía era recuperar o promover la terminación de la red de Transmilenio, según el plan original, estoy leyendo. Y abro comillas, escribía en ese programa de gobierno, construiré la red integral de Transmilenio sin paralizar la ciudad. Me propongo retornar al plan original de construcción de troncales
exclusivas para el transporte público sin intervenir en los carriles de tránsito mixto. En este propósito, el diseño y contratación se limitará exclusivamente a los carriles centrales de las troncales de la carrera séptima, calle Sexta, avenida 68, avenida Boyacá, avenida Primero de Mayo, avenida Villavicencio, calle 170 y calle 63, y calle 63. Incorporaré buses articulados de tecnología híbrida que presten un servicio más eficiente, menos contaminante, de menor costo. Cierro comillas. Dice también que iniciaría estudios para construir el sistema de metrocable para el 20 de julio, Ciudad Bolívar, Juan Rey, etcétera. Pero en ningún momento nos dice que va a construir, a promover la construcción de líneas de metro en nuestra ciudad y se enfoca exclusivamente en la construcción de un sistema de Transmilenio de transporte público a base o con base o utilizando vehículos articulados. Entonces, yo no comprendo por qué la ciudadanía le atribuye a Gustavo Petro el desarrollo de la ciudad de Bogotá. En realidad, Gustavo Petro ha sido un opositor al desarrollo de la ciudad de Bogotá y nos ha lanzado bastantes mensajes incómodos y que pueden verse mal o escucharse mal cuando dice que Bogotá está fracasada, que no va para ningún lado, cuando nos amenaza que se va a acabar el agua en Bogotá, que no hay seguridad que pueda proteger a los ciudadanos en esta ciudad. Y vemos una administración de este gobierno completamente desconectada de la realidad de nuestra ciudad y alejada de lograr o de contribuir con la administración local del hoy alcalde mayor Carlos Fernando Galán para contribuir al desarrollo de nuestra ciudad. Y vemos que también le ha quitado dinero a los proyectos de desarrollo de infraestructura de la ciudad con el fin, supuestamente, o para justificar o justificando la falta de recaudo tributario y la falta de financiación de su presupuesto nacional. Entonces, o de su presupuesto de gobierno. Entonces, yo quisiera manifestarle hoy a la ciudadanía que es importante que lean. No hagan manifestaciones a favor o en contra sin haber leído, sin haber entendido quién fue Gustavo Petro en el año 2012 al año 2015 o 2016, que fue el periodo de gobierno del entonces alcalde, que fue destituido por el procurador de esa época y restituido nuevamente por decisión judicial. Y escuchemos, entendamos de dónde vienen, quiénes eran sus asesores, quiénes eran sus secretarios. Encontramos a Susana Mohammad, que era la secretaria general, después secretaria de Ambiente, y hoy tristemente recordada porque, y con esto termino, en el Consejo de Ministros dijo que no se sentaría en la mesa con el hoy ministro del Interior, Armando Benedetti, renunció irrevocablemente en un arranque de dignidad y hoy aceptó el cargo, o ayer o la semana pasada, aceptó el cargo de Planeación Nacional, directora de Planeación Nacional. Entonces no sé hasta dónde les llega la dignidad a las personas en este gobierno que manifiestan eso. Y cierro con este apunte. Les envié una nota de voz de una persona en USME. Yo hago trabajo social jurídico en varias localidades de Bogotá y en USME el IDU va a comprar unos predios para ampliar la troncal de la Caracas. Y esa población, algunas personas de la localidad de USME han visto cómo el valor catastral de sus predios se ha disminuido y se ha disminuido el impuesto predial. Y ellos asocian esa disminución de ese precio a que el IDU en un futuro no muy lejano les va a comprar los predios y entonces va a justificar un menor valor debido a que el valor del valor catastral de los predios se ha disminuido. En lugar de aumentarse y de valorizarse, se ha desvalorizado. Entonces me consultaron que qué se podía hacer y yo comencé a visorar una estrategia jurídica para ello. Me invitaron a una reunión a la que no pude ir presencial, sino de forma virtual y estuve escuchando muy atentamente lo que allí se manifestó. Y a la semana siguiente, cuando le pregunté a la persona por qué había pasado, que cómo podíamos continuar con la asesoría, me manifestó que me habían investigado en mis redes sociales y habían descubierto que yo era un opositor al gobierno Petro y que como no era petrista, entonces no me podían contratar para asesorarlos.
Entonces, yo me pregunto si la misma lógica la utilizan cuando van al médico. Le preguntarán al médico si es petrista o es uribista, y si no les contesta que tiene una afiliación política conforme a la que ellos esperaban o a la expectativa que ellos tienen, entonces rehusarían a recibir ese servicio médico simplemente porque la ideología del médico es diferente a la que ellos profesan. Entonces, me sorprende grandemente la polarización en la que está esta ciudad. Criticar un gobierno no significa que lo odiemos o que seamos opositores. La crítica y la objetividad en el análisis de una situación jurídica o política actual requiere la mayor transparencia y respeto por la audiencia. No estamos aquí para sesgar ni para hablar en favor de ni en contra de. Son opiniones políticas y jurídicas individuales que nada comprometen a este medio, dicho sea de paso, y adicional a eso se hacen con la mayor responsabilidad. Intentamos y nos esmeramos que cada manifestación que hagamos en este medio sea investigada, no sea simplemente el devenir emocional o el resultado de una emoción que podamos tener a la hora de manifestar alguna opinión aquí, sino es algo investigado. Entonces, como lo de ahorita, lean el plan de gobierno de Gustavo Petro. Promovió el sistema de Transmilenio, opositor del metro. Gustavo Petro nunca ha querido metro para Bogotá, y así lo ha manifestado en sus últimas actuaciones de gobierno, no solamente la alcaldía, sino ahora de presidente. Ese era el tema de hoy, Héctor. Doctor, ¿escuchamos el audio? ¿Escuchamos el audio? Sí, claro, póngalo. Bueno, entonces vamos a escucharlo. Juan, buenas tardes, ¿cómo estás? Yo no sé cómo decirle sin que de pronto suene feo o de pronto, no sé, lo malinterprete o algo. Lo que pasa es que aquí la comunidad todos son petristas, entonces han estado como investigando sobre usted y todo el cuento y pues la verdad pues no están de acuerdo con muchas cosas del uribismo y pues sí, o sea, pues no debería ser así porque debería pensar más en comunidad y cómo salir adelante y más bien cómo poder, no sé, cómo poder mejorar la situación de la comunidad y todo eso, pero aquí hay mucha gente que, pues no están de acuerdo porque yo propuse su nombre como abogado para que nos representara y entonces por ahí unas personas se estuvieron investigando y ay, usted sabe cómo es ese cuento. Entonces, pues no sé, ahí toca esperar a ver qué se decide porque ya postularon a otra persona y así, pues usted sabe cómo es eso, don Juan. A ver, pues usted sabe cómo es eso, pero si ya hay un grupo grande, ya estamos alrededor de como de 120 personas. A ver, es parte de la falta de conocimiento de la gente, de la persona, y le revuelven política al asunto y entonces están petrificados, están llenos de política y las personas están ciegas de lo que está pasando en alrededor. Si que alguien de pronto se dio cuenta de lo que pasó anoche en una presentación que hizo el presidente de la República, creo que fue por los lados del departamento del Tolima, se van a dar cuenta que quienes pudieron analizar lo dijeron esta mañana, no lo voy a decir, pero hace parte de una campaña política y hace parte de la forma como se mueve el gobierno y no se está moviendo, sino políticamente, pero no se está moviendo a favor de los colombianos. Muchos dicen que está traicionando incluso a su misma gente. Pues mire, yo le traigo varios ejemplos de las personas que trabajaron con él en la alcaldía. Primero, Guillermo Alfonso Jaramillo fue secretario de Salud, hoy ministro de Salud. Alto Cadena fue secretario de Salud y fue hasta hace un tiempo, si no me equivoco, presidente y director de una EPS famosa en Colombia, Nueva EPS, si no me equivoco. Jorge Rojas Rodríguez fue secretario de Integración Social. Jorge Rojas Rodríguez es el que hoy levantó la ampolla, levantó la costra y le echó sal a la herida y le dijo, esto no ha sanado. Aquí hay unas situaciones de corrupción de este gobierno que deben ser expuestas. Y esas personas que han acompañado al hoy presidente son las que tienen ataques de dignidad, que terminan haciendo denuncias muy graves y tomando distancia del hoy presidente, aunque distancia verbal, ¿no? Porque fíjese que siguen en el gobierno,
me sorprendió bastante la decisión de Susana Mohammad de continuar en el gobierno. Pensé que tenía una aspiración presidencial, no la tiene. Y bueno, ella misma lo dijo, hay personas en este gobierno que no representan ese proyecto. Y la pregunta es de por qué Armando Benedetti es hoy ministro del Interior. Necesariamente era necesario ponerlo como ministro del Interior, era la única persona que podía representar y llevar a buen término este gobierno en el año y medio que le queda. Pues la pregunta es que, la respuesta es que Armando Benedetti, sin lugar a dudas, representa la clase política tradicional, la clase política que ha gobernado a este país en los últimos 20 años. Armando Benedetti hizo campaña al Congreso de la República apoyando a Álvaro Uribe Vélez en el año 2002, ¿sí? Y después a Juan Manuel Santos, y después a Gustavo Petro. Entonces ha pasado por todas las convicciones políticas o ideologías políticas que nos han gobernado en los últimos 20 años, con una cantidad de acusaciones bastante polémicas y controversiales que hoy lo ponen en duda su inocencia. Y tendrá que defender su inocencia ante la Corte Suprema de Justicia, y será algo que es una carta que se jugó bastante delicada Armando Benedetti. Respetable, esperemos a ver cómo llega a esos acuerdos con el Partido Liberal, el Partido Conservador, el Partido de la U, Cambio Radical, amigos, viejos amigos del Congreso de la República que él bien conoce y conoce bien cómo maneja eso. Es clara la jugada que hace el presidente de la República. Decidió despedir o terminarle el contrato, por así decirlo, a Juan Fernando Cristo, una persona honorable, sin ningún tipo de controversia, discusión, también muy hábil políticamente, pero decide reemplazarlo por el polémico Armando Benedetti. Entonces esperemos que por el bien de Colombia, lo que vaya que vaya a pasar, sea bueno, que sea favorable, que se pueda lograr la transformación social y la paz total que el presidente tanto nos alega y nos manifiesta en sus discursos, y esperemos que esa transformación social ocurra. Desde Planación Nacional veremos qué va a hacer Susana Mohammad para que la pobreza de Colombia se reduzca a los mínimos históricos o a unos niveles mínimos históricos, y esperemos que este país se desarrolle. Le deseamos lo mejor, le sigo deseando lo mejor al gobierno. No dejaremos de ser críticos en las cosas que nos generen controversia, porque lo que sí tenemos claro es la convicción de no hacer parte de todas esas cosas y fenómenos y componendas corruptas que nos han gobernado siempre, porque no se trata de Gustavo Petro, sino de los últimos 100 gobiernos o desde nuestra historia republicana. Voy a dar un adelanto de lo que pasó. Estuvo pendiente usted la transmisión de lo que hizo allí en Chicoral, departamento del Tolima, el presidente de la República, de su locución. No, señor, no lo he escuchado. Bueno, en todo caso, lo que vieron los colombianos, pues fue una maravilla, ¿no? Y los aplausos y todo, porque ya una comisión de aplausos siempre va en un bus particular. Y todo terminó, pero era una batalla campal debajo de esas casetas, las mesas donde estaban sentados juiciosos, volaron, pasó de todo. En el transcurso del día o en el transcurso de las horas se va a enterar de todo lo que pasa. Tenemos las imágenes, pero no las podemos, no, lamentablemente Facebook no nos deja meter nada de violencia. Dice, si ustedes meten violencia, lo sancionamos. Entonces no nos va a sancionar, nos quedamos juiciosos. Por eso nos toca. Pero pasó de todo. Ahí le voy a contar, y eso va saliendo poco a poco a la luz pública. No se sabe qué pasó, no decimos por qué, porque de todas formas allí estaba el señor presidente de la República hablando con la gente, habló, lo aplaudieron bonito y estuvo muy feliz, muy alegre. Hasta izaron la bandera de la M-19 por allá, eso estaban de fiesta, pero terminó una batalla campal que les tocó utilizar todos los jeques el bastón de mando que llevaban. Ahí quedó. Pues es que, mire, yo quiero comunicarle que las decisiones de Gustavo Petro son absolutamente controversiales y criticables. ¿Cómo es posible que en la Constitución Política del 91 se le ocurra nombrar a un ministro de Defensa Militar? O sea, no hay ningún civil en Colombia que pueda administrar la cartera de defensa de este país
de forma ejecutiva, técnica, sino tendría que nombrar a un militar. O sea, no es suficiente con la cúpula militar de las fuerzas militares, con la cúpula de las fuerzas militares, del comandante del ejército, fuerza aérea, almirantes y demás, no les es suficiente. Tenía que nombrar a un militar y generar esa controversia. En Colombia, entonces, ¿qué mensaje nos manda con los movimientos de gabinete que está haciendo Gustavo Petro? Pone en duda inclusive la realización de las elecciones del año 2026. Entonces, yo no quiero entrar en teorías conspirativas, pero sí le quiero decir a la ciudadanía que abra bien los ojos y sean objetivos a la hora de pensar en el país y no en la conveniencia y defender a una persona a ojo cerrado, cuando en realidad lo que ha cometido es una cantidad de equivocaciones que nos tienen en una crisis bastante delicada. Crisis que no solamente estoy diciendo yo, ¿qué pasa con el gas? ¿Qué pasa con la energía eléctrica de Colombia? Es que no nos pongamos a decir, ay, es que crisis económica, pero ¿usted de dónde saca eso? Pues mire a ver cuánto subió el consumo la tarifa del gas, cuánto subió la tarifa de la gasolina, que ellos mismos criticaron cuando estaban en la oposición. ¿Qué ha pasado entonces con todos los casos de corrupción? ¿Qué ha pasado con no tenemos gas, no tenemos petróleo, no tenemos exploración de absolutamente nada y tenemos una crisis energética? No hay energía eléctrica, tenemos una crisis de infraestructura y este gobierno, y hay una crisis también de pobreza. Y entonces, ¿sabe cuál es la que nos dicen, Héctor? Aquí el DANE, ¿sí? Y Planeación Nacional y toda esa gente, entonces hacen encuestas a través del CISBEN. Entonces, mucha gente que seguramente me está escuchando, la recalificaron en el CISBEN y entonces ya no tienen el A, el B, el C, ya no es pobre. De un día para otro dejó de ser pobre. Ya tiene otra calificación. ¿Y por qué? Porque a punta de estadísticas quieren sacar a la gente de la pobreza. A punta de estadísticas. No una pobreza material, sino una pobreza teórica en el papel. Entonces el DANE dice, no, mire, hoy ya no somos 60% de pobres en Colombia, sino somos 45%. El gobierno, en cambio, sacó de la pobreza a 20% de la población. Qué mentira tan vulgar. A punta de encuestas quieren sacar a Colombia de la pobreza, mientras que en la calle la realidad es otra. Entonces yo no sé en qué países que están viviendo, en qué carros que andan o en qué transporte público es que se montan, pero no ven la realidad de este país, señores. Y eso no lo puedo ocultar yo, eso tenemos que ser conscientes de eso. Les hago un llamado a la objetividad y a la conciencia de que esto no se trata de uribismo y petrismo y santismo y benedictismo, si me lo quiere decir, si me permite la palabra. Se trata de Colombia, de gobernar con transparencia y con diligencia y con eficacia un país que necesita que todos salgamos de la pobreza y busquemos la riqueza que realmente tenemos en este país. Con ese tema los dejo. Feliz día para todos, Héctor, y nos escuchamos mañana.